Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes. En este vídeo exploraremos los principios fundamentales de la Wicca y su estrecha relación con la naturaleza, la magia y la responsabilidad personal. La Wicca no se limita a rituales y mitos, es un camino que nos conecta con lo divino, a través de la tierra misma. Descubriremos cómo los wiccanos valoran la libertad de elección y asumen la responsabilidad total en sus vidas, desafiando la idea de la predestinación. Exploraremos su profunda conexión con la naturaleza y cómo escuchan atentamente las lecciones que la tierra nos ofrece. Además, comprenderemos que la magia en la Wicca es una herramienta para consagrar, mejorar y transformar sus vidas de manera armoniosa. Acompáñanos en este viaje para descubrir la esencia de esta antigua religión y su conexión con lo divino a través de la tierra. ¡Dentro vídeo! El chamanismo se considera la más antigua de las religiones, existente mucho antes de las civilizaciones más antiguas y de los primeros pasos de nuestros ancestros, en su largo viaje hacia el presente. En aquellos tiempos remotos, los chamanes eran los sanadores, encargados de canalizar el poder tanto masculino como femenino. Operaban la magia y establecían comunicación con los espíritus de la naturaleza. Fueron los precursores de la sabiduría humana, los guardianes de un conocimiento ancestral. Fueron los chamanes quienes crearon, descubrieron, cultivaron y utilizaron el conocimiento, comprendiendo su poder intrínseco. En aquellas eras distantes, los chamanes eran los guardianes de esta sabiduría. ¿Cómo lograban los chamanes acceder y canalizar este poder? La respuesta residía en el éxtasis, estados alterados de conciencia que les permitía conectarse con las fuerzas del universo. Los primeros chamanes alcanzaban estos estados a través de diversas técnicas, que incluían el ayuno, la sed, la autoflagelación y la ingestión de sustancias alucinógenas, así como la concentración y otros métodos. Una vez que dominaban estas técnicas, conseguían una profunda percepción de los mundos no físicos. Todo conocimiento mágico emanaba de estas transformaciones de conciencia. Los chamanes entablaron encuentros con espíritus y deidades, así como con plantas y animales que les brindaron perspectivas únicas. Si bien compartían parte de este conocimiento con su comunidad, reservaban una parte para su uso personal. La sabiduría chamánica no era de dominio público. Con el tiempo, los chamanes perfeccionaron el uso de herramientas que facilitaban estos estados alterados de conciencia, dando origen a los rituales mágicos. Hoy en día, los chamanes en todo el mundo continúan utilizando instrumentos como tambores, objetos reflectantes, música, cánticos y danza. Los rituales chamánicos más efectivos combinan herramientas naturales y artificiales, el susurro del viento, el murmullo de las olas del océano y el latir constante de un tambor. Estos elementos, junto con la oscuridad de la noche y los cantos, abrumaban los sentidos, llevando la conciencia desde el mundo físico hacia los vastos reinos de la energía. Los ritos chamánicos han perdurado a través del tiempo hasta nuestros días. A partir de estos primitivos comienzos, surgieron todas las formas de magia y religión, incluyendo la Wicca. A pesar de la controversia actual sobre la antigüedad de la Wicca, es innegable que tiene raíces espirituales en estos ritos. Aunque la Wicca ha evolucionado y se ha adaptado al mundo moderno, aún tiene el poder de tocar nuestras almas y provocar éxtasis, generando cambios de conciencia que nos conectan con lo divino. Muchas de las técnicas utilizadas en la Wicca tienen sus raíces en el chamanismo. En este sentido, la Wicca puede describirse como una religión chamánica, similar al chamanismo. Solo unos pocos elegidos se sienten llamados a adentrarse en este círculo de luz. Hoy en día, la Wicca ha evolucionado, alejándose de las provocaciones de dolor y el uso de alucinógenos, en favor de prácticas como cánticos, meditación,
concentración, visualización, música, danza, invocación y drama ritual. A través de estas herramientas espirituales, la Wicca logra alcanzar un estado de conciencia ritual que se asemeja a aquellos obtenidos mediante las provocaciones chamánicas más intensas. Es importante mencionar que la Wicca utiliza el término estado alterado de conciencia, que no se considera antinatural, sino un desvío de la conciencia despierta normal. La Wicca enseña que la naturaleza abarca un amplio espectro de estados mentales y espirituales, de los cuales la mayoría de nosotros somos ajenos. Los efectivos rituales wiccanos nos brindan la capacidad de adentrarnos en estos estados, lo que nos permite conectarnos y comunicarnos con la diosa y el dios. A diferencia de algunas religiones, la Wicca no concibe lo divino como algo distante. La diosa y el dios residen en nuestro interior y se manifiestan a través de la naturaleza. Esto representa una visión universalista. Nada existe que no sea parte de los dioses. Un estudio sobre el chamanismo desvela muchas de las facetas de la magia y de las experiencias religiosas en general, incluyendo la Wicca. La Wicca utiliza el ritual como una parte hacia la conciencia ritual, permitiendo que los chamanes wiccanos expandan constantemente su conocimiento, ya que se comprende que el conocimiento es poder. La Wicca guía a sus participantes en la comprensión del universo y nuestro papel en él. En la actualidad, la Wicca es una religión con muchas variantes, dado que es un sistema altamente personalizado. Mi enfoque principal consiste en proporcionar datos generales sobre sus creencias y, a partir de ahí, enriquecerlos con mi conocimiento para ofrecer una visión más completa de la naturaleza de la Wicca. La Wicca, al igual que muchas otras religiones, reconoce la dualidad divina y nuestro respeto tanto por la diosa como por el dios. Ambos son igualmente importantes, manifestándose como seres cálidos y afectuosos, no distantes ni confinados en algún paraíso, sino omnipresentes en todo el universo. La Wicca también nos enseña que el mundo físico es solo una de las muchas realidades que existen. Lo físico no representa la manifestación suprema, ni es más puro que lo espiritual. La única diferencia radica en su densidad. Al igual que algunas religiones orientales, la Wicca abraza la doctrina de la reencarnación, un tema que a menudo es malinterpretado. Sin embargo, a diferencia de algunas filosofías orientales, la Wicca no enseña que nuestras almas, tras la muerte física, reencarnen en formas no humanas. Además, pocos practicantes creen que comenzamos nuestra existencia como piedras, árboles o aves antes de evolucionar hasta el punto de reencarnar como seres humanos. Aunque se reconoce que criaturas y sustancias poseen una cierta clase de alma, esta no es de la misma naturaleza que la que los humanos tenemos. La reencarnación es un concepto aceptado por millones de personas en todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. Esta creencia aborda varias interrogantes. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Por qué recordamos cosas que nunca experimentamos en esta vida? ¿Por qué sentimos atracción inexplicable hacia lugares o personas que jamás hemos conocido? Aunque la reencarnación no puede responder completamente a todas estas preguntas, está presente para ser estudiada. No es una creencia que deba ser adoptada de inmediato, a través de la contemplación, la reflexión, la meditación y el autoanálisis. Muchas personas llegan a aceptarla como una realidad. El ideal de la moralidad en la Wicca es sencillo: haz lo que desees siempre y cuando no causes daño a nadie. Esta regla también implica una condición implícita: no hagas nada que te perjudique a ti mismo. Por lo tanto, si eres wiccano y descuidas tu bienestar, privándote de las necesidades básicas de la vida o te infliges daño de alguna otra manera, estarás transgrediendo este principio. Este concepto va más allá de la mera supervivencia. Se trata de asegurar que estés en óptimas condiciones para asumir la responsabilidad de preservar y mejorar nuestro mundo, ya que el cuidado y el amor por nuestro planeta son fundamentales en la Wicca. La Wicca es una religión que incorpora la magia, una de las características más distintivas y atractivas. ¿Magia en el contexto religioso? Esto no es tan inusual como podría parecer. Los sacerdotes católicos utilizan magia para transformar un trozo de pan en el cuerpo de un salvador que ha fallecido hace mucho tiempo. La oración
un elemento común en muchas religiones, es simplemente una forma de concentración y comunicación con lo divino. Cuando esta concentración se amplía, las energías se envían junto con los pensamientos que, con el tiempo, hacen que la plegaria se convierta en realidad. Por lo tanto, las plegarias son, en esencia, una forma de magia. La magia es la práctica de utilizar energías naturales, aunque poco comprendidas, para efectuar cambios necesarios. En la Wicca, la magia se emplea como una herramienta para consagrar espacios rituales, mejorar a nosotros mismos y contribuir al bienestar de nuestro mundo. Es importante destacar que mucha gente confunde la Wicca con la magia, tratándolas como si fueran intercambiables. Sin embargo, la Wicca es en realidad una religión que incorpora el uso de la magia. Si tu interés principal es la práctica de la magia por sí sola, es posible que la Wicca no sea la mejor elección para ti. Otro punto fundamental, la magia no se utiliza para forzar a la naturaleza a obedecer nuestra voluntad. Esta concepción es completamente errónea y se alimenta de la creencia de que la magia es de algún modo sobrenatural, como si pudiera estar fuera de la naturaleza. La magia es, en realidad, un proceso natural. Consiste en el flujo armonioso de energías que producen cambios necesarios. Para practicar la magia de manera efectiva, es esencial abandonar la idea de que se trata de algo paranormal o sobrenatural. La mayoría de los wiccanos rechazan la idea de la predestinación. A pesar de honrar y reverenciar a la diosa y al dios, entendemos que somos almas libres con el control total y la responsabilidad de nuestras vidas. No podemos señalar a un dios maligno, como Satán, y culparlo por nuestros defectos y debilidades. Tampoco podemos culpar al destino. Cada segundo de cada día estamos forjando nuestro propio futuro y trazando el curso de nuestras vidas. Cuando un wiccano asume la responsabilidad total por todas sus acciones, tanto en esta vida como en vidas pasadas, y decide que sus acciones futuras estarán alineadas con ideales y objetivos más elevados, la magia florece y la vida se llena de satisfacción. Quizás esto sea el corazón de la Wicca, una alegre conexión con la naturaleza. La tierra es una manifestación de la energía divina y los templos de la Wicca son los campos adornados de flores, los bosques, las playas y los desiertos. Cuando un wiccano se encuentra al aire libre, está verdaderamente inmerso en la santidad, de la misma manera en que un cristiano se siente cuando entra en una iglesia o catedral. Asimismo, toda la naturaleza siempre nos canta, revelando sus secretos a quienes están dispuestos a escuchar. Los wiccanos son oyentes de la tierra. No pasan por alto las lecciones que ella está ansiosa por transmitirnos. Cuando perdemos el contacto con nuestro bendito planeta, también perdemos la conexión con lo divino. Estos son algunos de los principios fundamentales de la Wicca, que constituyen su verdadera esencia. Los rituales y mitos, en cambio, son herramientas secundarias utilizadas para celebrar estos ideales. No debemos ignorar el mundo físico en favor de los reinos mágicos o espirituales, ya que solo a través de la naturaleza podemos experimentar estas realidades. Estamos en esta tierra por un propósito, y sin embargo podemos usar los rituales para expandir nuestra conciencia y lograr una verdadera integración con toda la creación. El camino está abierto. La antigua diosa y su dios lo aguardan en su interior y a su alrededor. Que ellos te bendigan con su sabiduría y poder. Y así llegamos al final de nuestro viaje mágico. Espero que hayas disfrutado explorando los vínculos mágicos entre la Wicca y el chamanismo. No olvides activar la campanita, suscribirte y darle like para no perderte nuestros próximos vídeos. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos abajo. Siempre estamos aquí para escucharte. Hasta la próxima, queridos navegantes, y que la magia de la naturaleza os guíe en vuestro camino.